En el verano de 2013, cuando las lluvias parecían no dar tregua sobre la ciudad de Guadalajara, la familia Díaz recibió una llamada que cambiaría el curso de su historia. Laura, la hija menor, había viajado a Quito, Ecuador, para participar en un intercambio universitario de un semestre. Era la primera vez que salía de México y su madre, Teresa, no lograba dormir desde que el avión despegó del aeropuerto de la Ciudad de México aquella mañana. Durante las primeras semanas, todo pareció marchar bien. Laura enviaba fotos por correo electrónico, los cerros verdes, las plazas coloniales, su pequeña habitación en una residencia llena de estudiantes extranjeros. Pero un lunes de septiembre, de un día para otro, las respuestas cesaron. Su teléfono dejó de recibir llamadas, y el silencio se extendió por los meses siguientes como una sombra que cubrió a toda la familia. Antes de continuar con esta historia, recuerda suscribirte a este canal y comentar desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Así ayudas mucho a que podamos seguir contando casos como este, donde la verdad parece esconderse entre los pliegues del tiempo. Teresa no se dio por vencida. Viajó hasta Quito en noviembre de ese mismo año, acompañada de su primo Rubén, un hombre callado, pero con una determinación que infundía respeto. Recorrieron comisarías, hospitales, mercados y barrios en las afueras de la ciudad. En las calles empinadas del barrio San Roque, una mujer les juró haber visto a una joven mexicana con el mismo lunar en la mejilla que Laura tenía. Los policías ecuatorianos archivaron la denuncia bajo la etiqueta de desaparición voluntaria, como si una chica de 22 años decidiera evaporarse dejando sus documentos, su pasaporte y todas sus pertenencias atrás. Teresa sintió rabia, impotencia, miedo. Regresó a Guadalajara con una maleta vacía y una vida que se sentía aún más vacía. Los años pasaron y la historia de Laura se fue volviendo un eco lejano para los demás, pero no para su familia. En cada comida, en cada cumpleaños, la ausencia de Laura estaba presente. Su cuarto permanecía igual, las fotos con sus amigas del TEC, las revistas de arte, una libreta con versos escritos a mano. Teresa solía entrar por las noches a limpiar el polvo, como si tener la habitación en orden fuera una manera de mantenerla cerca. Rubén, en cambio, se obsesionó con investigar por su cuenta. En 2015 viajó de nuevo a Quito, consiguió hablar con excompañeros y buscó en archivos de prensa. Descubrió que, durante los meses posteriores a la desaparición de Laura, otras 2 estudiantes extranjeras también habían sido reportadas como desaparecidas, sin resultados. 5 años después del último contacto, en 2018, la historia dio un giro inesperado. Sofía, prima de Laura, y apenas 2 años menor que ella, vivía en la Ciudad de México y trabajaba en una agencia de publicidad. Una noche, mientras revisaba en su teléfono una página de adultos para escribir un guión publicitario sobre los riesgos del contenido digital, un video captó su atención. El título era vulgar, pero la imagen congelada mostraba a una mujer con la misma mirada, la misma cicatriz en la ceja que Laura tenía desde niña. Sofía no quería creerlo. Dio clic, temblando. En los primeros segundos, la voz femenina que hablaba español con ligero acento mexicano la golpeó como un trueno en el pecho. Era Laura. No había duda. La conmoción la dejó paralizada unos minutos. Después, entre lágrimas, descargó el enlace, tomó capturas y escribió a su tía Teresa. «Tía, creo que vi a Laura». Lo que siguió fue una cadena de llamadas desesperadas, noches sin dormir y la reaparición de un dolor que creían haber aprendido a silenciar. Teresa no entendía cómo algo así podía ser real. Laura viva, pero ¿en qué condiciones? ¿Dónde? ¿Con quién? La familia se reunió en Guadalajara. Rubén,
que había trabajado algunos años en temas de ciberseguridad, asumió el liderazgo. Logró rastrear el video hasta una productora que operaba supuestamente desde Colombia, pero el archivo estaba alojado en servidores de varios países. Descubrieron que la grabación había sido publicada por primera vez a finales de 2014, apenas un año después de la desaparición. Las pistas parecían antiguas, pero ofrecían una esperanza nueva. Teresa viajó a la Ciudad de México para hablar con la Fiscalía General y presentar la evidencia. No fue un proceso sencillo. Los funcionarios dudaban. Decían que el contenido podría haber sido manipulado o que la semejanza podría ser casual. Pero no se podía negar el parecido. Teresa insistió hasta lograr que Interpol México emitiera una solicitud internacional para verificar la identidad de la mujer del video. Sin embargo, la investigación se estancó entre trámites, vacíos legales y fronteras digitales. Rubén comenzó a recibir mensajes anónimos en redes sociales. Algunos le decían que no buscara más, que dejara las cosas como estaban. Otros, más confusos, incluían coordenadas dentro de Quito, acompañadas de fotografías de barrios marginales y nombres de personas. Alguien estaba observándolos. Alguien sabía algo. Sofía, atormentada por la culpa de haber encontrado aquel video, dejó su trabajo por un tiempo. No podía concentrarse. Se pasaba las madrugadas repasando foros, grupos y buscando cada fragmento posible del video para encontrar alguna pista sobre el lugar donde fue grabado. Una noche notó algo extraño. Una ventana semivisible en el reflejo del espejo, detrás de Laura, mostraba una vista urbana con una torre muy particular. Después de horas de búsqueda en Google Maps y foros ecuatorianos, logró identificar el edificio. Estaba en el extremo norte de Quito, cerca de una zona donde varias denuncias de trata de personas habían sido archivadas ese mismo año. Llamó a Rubén de inmediato. «Tío, creo que sé dónde fue grabado». La familia organizó una visita en secreto. Llenos de miedo, pero también de esperanza, viajaron a Ecuador por tercera vez, sin avisar a las autoridades. En Quito, con ayuda de un periodista local, llegaron al edificio. Era una construcción antigua, con negocios cerrados y un ambiente denso, como si las paredes guardaran historias de las que nadie quería hablar. El periodista contactó a una mujer llamada Estefanía, que había trabajado como encargada de limpieza en el lugar durante años. Al ver la foto de Laura, se cubrió la boca con ambas manos. «Sí, la recuerdo», dijo. «Vivió aquí por un tiempo. Decía que era mexicana, pero siempre estaba vigilada. Había hombres que la acompañaban, no la dejaban salir sola». Teresa sintió un mareo. Era la confirmación que temía y deseaba al mismo tiempo. Estefanía les contó que, una madrugada, vio cómo se llevaban a Laura en un coche blanco. Después de eso, nunca volvió a verla. Nadie volvió a preguntar por ella. Los propietarios cambiaron, los vecinos se mudaron y el edificio quedó casi vacío. El periodista denunció el caso ante la prensa local, pero la nota fue retirada al día siguiente de publicarse. Las fuentes no quisieron hablar, y de pronto el reportero recibió una llamada advirtiéndole que había cámaras vigilando su casa. El miedo se extendió. La familia regresó a México sin nuevas respuestas, pero con la certeza de que Laura había estado viva al menos hasta 2015. El caso cobró atención en redes sociales en 2019, cuando Sofía publicó un hilo detallando los hallazgos e incluyendo las capturas originales del video. Miles de personas compartieron la historia bajo el hashtag Buscando Aura Díaz. La presión pública hizo que la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata reabriera la investigación. En paralelo, organizaciones civiles comenzaron a recolectar testimonios de otras mujeres desaparecidas en Ecuador y en el sur de México.
Lo que siguió fue un proceso lento pero revelador. Cruzando bases de datos, encontraron patrones entre agencias que ofrecían trabajos ficticios para jóvenes viajeras y un grupo de empresarios vinculados con la industria del contenido digital. En enero de 2020, una redada en Cali, Colombia, permitió rescatar a 6 mujeres mexicanas. Una de ellas afirmaba haber conocido a Laura. Según su testimonio, Laura había usado el nombre falso Carla López y trabajó bajo coacción durante casi 2 años antes de que la trasladaran a otro país. Dijo también que Laura hablaba a menudo de su madre, que soñaba con enviarle un mensaje, pero no tenía manera de hacerlo. Después de 2016, nadie volvió a saber de ella. Teresa se quebró al escuchar esas palabras. En medio del dolor, sintió una forma extraña de alivio. Su hija había tratado de sobrevivir, había querido regresar, pero no lo había logrado. El caso sigue abierto hasta hoy, con los expedientes cruzando oficinas y países. Sofía conserva el archivo original, bajo varias copias, y Rubén mantiene un canal en línea dedicado a visibilizar historias similares de mujeres mexicanas desaparecidas fuera del país. A veces, Teresa enciende la televisión y cree reconocer a Laura en alguna sonrisa pasajera o en la mirada de alguna entrevistada. En su casa, las paredes están cubiertas de retratos. Ninguno muestra a una víctima, sino a una joven llena de vida, que soñaba con recorrer el mundo. Quizás ese sea el legado más fuerte que dejó Laura Díaz. Recordarle a todos que detrás de cada desaparición hay un nombre, una historia y una familia que no deja de buscar. El sol se alzaba sobre Guadalajara con una intensidad que parecía querer desterrar hasta el último resquicio de sombra en la casa de la familia Díaz. Teresa, cargando con el peso de 5 años de incertidumbre, había decidido que no podía quedarse a esperar más noticias desde lejos. Necesitaba involucrarse una vez más en la búsqueda de su hija Laura. Al calor reseco del verano, se preparaba para enfrentar un viaje que esta vez no solo sería físico, sino también emocionalmente profundo. Sofía y Rubén se unieron a la expedición con una mezcla de esperanza y miedo, conscientes de que las verdades que buscarían tal vez abrirían heridas aún más profundas. La familia llegó a Quito en una mañana fresca, con calles aún mojadas por la lluvia nocturna que caracteriza a esta ciudad andina. El aire olía a tierra mojada y café recién molido. El paisaje urbano parecía intenso y contradictorio, moderno en su centro, pero difícil, áspero en sus rincones menos visibles. La búsqueda comenzó en el barrio norte donde el video de Laura había sido grabado. Se guió por el testimonio de Estefanía y los indicios encontrados. Desde un pequeño café con vista al edificio antiguo, que ahora estaba parcialmente en ruinas, Teresa habló con estudiantes universitarios, trabajadores y gente del lugar, muchos de los cuales habían oído rumores sobre la desaparición de foráneas, aunque nadie quería o podía hablar abiertamente. Mientras tanto, Rubén y Sofía fueron a revisar archivos en oficinas públicas que tardaban en abrir sus puertas, atrapados en la burocracia. La familia empezó a notar la misma dificultad que ya habían experimentado en otras ocasiones: la indiferencia institucional. Era como si una red invisible quisiera enterrar la verdad. Aquel edificio antiguo, una suerte de entrecruce donde se mezclaban el abandono y la vigilancia, parecía esconder secretos difíciles de desentrañar. Al caer la noche, sentían la mirada constante de alguien que los observaba. Teresa confesó a sus familiares que durante esos primeros días sentía que Laura estaba más cerca y al mismo tiempo más lejos que nunca. Un día, Sofía encontró a una mujer que afirmaba haber coincidido con Laura en un centro de detención informal, un lugar clandestino donde muchas mujeres eran retenidas antes de ser trasladadas a distintos sitios.
Sin embargo, al buscar más detalles, la voz se volvió insegura en las miradas esquivas. La lealtad al silencio o el miedo a represalias eran obstáculos permanentes. Cada testimonio que encontraban confirmaba un patrón doloroso. Mujeres jóvenes, muchas veces extranjeras, atrapadas en una red de explotación disfrazada bajo promesas falsas de trabajo y vida mejor. El equipo de búsqueda decidió entonces concentrarse en el aspecto digital. Rubén trabajó incansablemente para rastrear cualquier otro contenido que pudiera vincular a Laura o a mujeres similares con esas redes. En aquella época, las plataformas para adultos eran un terreno difícil de navegar, plagado de perfiles ocultos detrás de alias y conexiones en diferentes países. Pero la tecnología, que parecía ser enemiga, también les ofrecía pistas. Rastrearon IPs y lograron descubrir patrones de publicaciones relacionadas. Encontraron que, en varios países latinoamericanos, había grupos que financiaban contenido ilegal y que incluían a mujeres desaparecidas. Al mismo tiempo, Teresa comenzó a recibir apoyo de organizaciones civiles mexicanas que luchaban contra la trata de personas. A través de ellas, logró contactar a abogados y activistas en Ecuador y Colombia, quienes le dieron pequeñas luces de esperanza y también la pusieron en contacto con familias de otras desaparecidas. Una red de madres y hermanos se estaba tejiendo lentamente, uniendo fuerzas para presionar a los gobiernos y mantener los casos en la agenda pública. El giro inesperado llegó cuando en una reunión clandestina con sobrevivientes, una mujer llamada Ana reveló que había conocido a Laura en una ciudad colombiana donde había sido llevada tras un traslado forzado. Ana describió a Laura con cariño, recordando su valentía y tristeza. Contó que Laura había intentado comunicarse con su familia mediante un mensaje cifrado, pero que jamás había recibido respuesta. Ana había logrado escapar junto con otras mujeres, pero no sabía nada después del nuevo traslado. Este testimonio fue una mezcla de desgarro y esperanza para Teresa y su familia. El caso comenzó a escalar en los medios internacionales cuando un periodista mexicano que cubría estos temas se interesó por la historia de Laura. A partir de su investigación, se publicó una serie de reportajes que denunciaban la red de trata y la complicidad de ciertas autoridades en los países implicados. La presión mediática obligó a que las autoridades colombianas realizaran operativos y mejoraran la cooperación internacional, aunque las respuestas oficiales seguían siendo lentas y parciales. La familia Díaz continuó siendo un pilar activo en la lucha, coordinando esfuerzos entre países, reuniendo pruebas y denunciando irregularidades. Sofía decidió crear un documental que mostraría no solo la historia de su prima Laura, sino la realidad oculta de muchas mujeres que desaparecen en condiciones similares. En paralelo, Rubén trabajaba con expertos en ciberseguridad para formar una red que ayudara a localizar perfiles y contenido relacionado con víctimas de trata digitalizadas. Esta iniciativa combinaba tecnología con la valentía de las familias y organizaciones defensoras de derechos humanos. La historia de Laura Díaz se convirtió en un símbolo del problema más amplio que vivían miles de mujeres jóvenes mexicanas, desaparecidas o forzadas a condiciones atroces en otros países. La familia descubrió que la búsqueda no era solo para encontrar un cuerpo o un rostro, sino para romper con el silencio e impunidad que alimentaban estas redes. En noviembre de 2018, al cumplirse el 5º aniversario de la desaparición, la familia organizó varias vigilias y charlas en distintas ciudades mexicanas, y su historia inspiró cambios legislativos para fortalecer la cooperación internacional en casos de trata y desapariciones. Pero, aunque el avance fue visible, Laura
seguía siendo un misterio que pulsaba en cada paso que daban hacia la justicia. Teresa mantenía viva la esperanza, mientras que Sofía y Rubén canalizaban su dolor en un trabajo que permitía que otras historias no quedaran en el olvido. La búsqueda seguía, sin pausas ni rendiciones, uniendo un sur de América en un reclamo desesperado de verdad y humanidad. En marzo de 2019, cuando las investigaciones habían tomado un rumbo más estructurado, gracias a la presión mediática y el apoyo de organizaciones civiles, Teresa recibió una llamada inesperada desde Bogotá. Era una trabajadora social llamada Claudia Moreno, quien colaboraba con un refugio que acogía a mujeres rescatadas de redes de explotación. Claudia había leído sobre el caso de Laura en varios artículos compartidos en redes y creía tener información relevante. Una de las mujeres que había llegado al refugio semanas atrás mencionó haber conocido a una mexicana que encajaba con la descripción física de Laura, aunque usaba otro nombre. Teresa sintió cómo el corazón se le aceleraba mientras escuchaba cada palabra. Era una pista nueva, tal vez la más concreta en años. Sofía y Rubén organizaron el viaje a Colombia de inmediato. Esta vez llevaban consigo un equipo pequeño, un abogado especializado en trata de personas, un psicólogo que trabajaba con víctimas de trauma y un periodista de investigación que había seguido el caso desde el inicio. La llegada a Bogotá fue intensa. La ciudad palpitaba con vida, pero también con las historias ocultas que se escondían en sus barrios más alejados. El refugio donde trabajaba Claudia estaba ubicado en una zona discreta, protegida por medidas de seguridad estrictas. Las mujeres que llegaban allí venían cargadas de miedo, vergüenza y esperanza mezcladas en partes iguales. Claudia recibió a la familia con calidez, pero también con prudencia. Explicó que la mujer que había dado el testimonio se llamaba Daniela, una joven ecuatoriana de 26 años que había sido rescatada tras una redada en un apartamento clandestino en el sur de Bogotá. Daniela había pasado 4 años atrapada en distintas ciudades, moviéndose entre Ecuador, Colombia y Perú bajo el control de una red que la obligaba a trabajar en la industria del contenido para adultos y en otras formas de explotación sexual. Cuando finalmente aceptó hablar con Teresa, lo hizo con voz temblorosa, sentada en una sala pequeña con paredes pintadas de un azul pálido que intentaba transmitir serenidad. Daniela miró las fotografías de Laura que Teresa le mostró y asintió lentamente. Reconoció el lunar en la mejilla, la cicatriz en la ceja. Contó que había conocido a Laura en 2015, en una casa ubicada en las afueras de Cali, donde ambas habían sido llevadas junto con otras mujeres. Laura se presentó como Carla, pero una noche, mientras compartían una habitación estrecha, confesó su verdadero nombre y su historia. Hablaba con nostalgia de Guadalajara, de su madre Teresa, de sus planes de estudiar arte y viajar por el mundo con libertad. Daniela recordaba que Laura dibujaba en cuadernos improvisados, plasmando rostros de mujeres que conocía en aquel lugar, como si quisiera documentar cada historia que escuchaba. Teresa escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Daniela continuó relatando que Laura había sido trasladada de nuevo en 2016, esta vez hacia Perú, según le dijeron. La separación fue abrupta, como ocurría siempre en esa red donde las mujeres eran tratadas como mercancía desechable. Daniela nunca volvió a verla, pero recordaba que Laura le había dejado un mensaje escrito en un pequeño papel que decía: «Si algún día sales, busca a mi mamá en Guadalajara. Dile que nunca dejé de pensar en ella». Daniela había guardado ese papel durante años, moviéndolo de escondite en escondite hasta que finalmente logró escapar. Sacó de su bolso una hoja arrugada y amarillenta con letras apenas legibles. Teresa la tomó entre sus manos temblorosas y reconoció la caligrafía inconfundible de su hija.
Aquel pedazo de papel se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, una confirmación dolorosa, pero también un regalo invaluable. Laura había estado viva hasta al menos 2016 y había intentado mantener la esperanza de regresar. Sofía abrazó a su tía mientras Rubén hablaba con Claudia sobre los pasos a seguir. La información que Daniela proporcionó permitió que las autoridades colombianas y peruanas abrieran nuevas líneas de investigación enfocadas en los traslados hacia Perú durante ese periodo. El abogado que acompañaba a la familia comenzó a preparar solicitudes formales para que Interpol intensificara la búsqueda en territorio peruano. Durante las semanas siguientes, el equipo se trasladó a Lima, donde colaboraron con organizaciones locales dedicadas a combatir la trata de personas. Visitaron barrios marginales, hablaron con trabajadores sociales, policías y exvíctimas que habían logrado rehacer sus vidas. En uno de esos encuentros conocieron a Maritza, una peruana que había sido rescatada en 2017 de una red similar. Maritza recordaba haber escuchado hablar de una mexicana que dibujaba, aunque nunca llegó a conocerla personalmente. Los rumores entre las mujeres atrapadas en esas redes viajaban como susurros. Pequeñas historias que se compartían en momentos de vulnerabilidad. La búsqueda en Lima fue agotadora. Las autoridades peruanas mostraban disposición, pero también limitaciones evidentes. La falta de recursos, la corrupción enquistada en ciertos sectores y la complejidad de las redes criminales hacían que avanzar fuera como caminar en arenas movedizas. Sin embargo, la familia Díaz no se rindió. Teresa participó en entrevistas con medios peruanos, contando la historia de Laura y haciendo un llamado público a cualquier persona que pudiera tener información. Su rostro cansado pero decidido apareció en noticieros, periódicos y programas de radio. La resonancia fue inmediata. Decenas de personas se comunicaron con pistas, algunas útiles y otras confusas, pero todas reflejaban la magnitud del problema. Entre las llamadas recibidas, una destacó por su claridad y urgencia. Un hombre que se identificó como Miguel, exguardia de seguridad de un local clandestino en el distrito de San Juan de Lurigancho, afirmó haber visto a una mujer mexicana que coincidía con la descripción de Laura a finales de 2016. Miguel había dejado ese trabajo porque no soportaba ser testigo de las condiciones inhumanas en las que vivían esas mujeres. Aceptó reunirse con la familia en un lugar público, un pequeño parque en las afueras de Lima, donde los niños jugaban ajenos a las conversaciones dolorosas que ocurrían en las bancas. Miguel describió el local como un edificio de 3 pisos con ventanas tapadas, ubicado en una zona donde las patrullas policiales rara vez se acercaban. Recordaba que la mujer mexicana hablaba poco, mantenía la mirada baja y parecía enferma. En una ocasión, escuchó cómo ella mencionaba el nombre de Guadalajara en una conversación con otra mujer. Miguel proporcionó detalles sobre los dueños del lugar, nombres que resonaron con investigaciones previas en Colombia. La red era más amplia de lo que habían imaginado, con ramificaciones en al menos 5 países latinoamericanos. Con esta información, las autoridades peruanas realizaron un operativo en la zona indicada por Miguel en abril de 2019. Rescataron a 8 mujeres, ninguna de ellas era Laura. Sin embargo, una de las rescatadas, una venezolana llamada Carolina, confirmó que hasta hacía unos meses había estado en ese mismo lugar una mujer mexicana que dibujaba. Carolina no sabía su nombre real, pero recordaba los dibujos. Rostros de mujeres con expresiones tristes, paisajes de montañas que parecían mexicanas. Aquellos dibujos habían sido destruidos por los captores cuando decidieron trasladar nuevamente a la mujer. Carolina mencionó haber escuchado que el siguiente destino sería Brasil. La familia
sintió una mezcla de esperanza y desesperación. Cada pista los acercaba y al mismo tiempo los alejaba de Laura. Brasil era un país enorme, con ciudades gigantescas donde una persona podía desaparecer fácilmente. Rubén contactó a organizaciones brasileñas especializadas en trata de personas, mientras Sofía intensificaba la campaña en redes sociales. El hashtag que habían creado alcanzó tendencia en varios países y personalidades públicas comenzaron a sumarse a la causa. La historia de Laura Díaz se convirtió en un símbolo de lucha contra la impunidad y la indiferencia. En junio de 2019, la familia viajó a São Paulo, siguiendo nuevas pistas que apuntaban hacia esa megaciudad brasileña. Trabajaron con la Policía Federal y con activistas locales, recorriendo barrios, mostrando fotografías y escuchando testimonios. Fue un proceso desgastante física y emocionalmente. Teresa comenzó a mostrar signos de agotamiento, pero se negaba a detenerse. Su determinación inspiraba a todos los que la rodeaban. Sofía documentaba cada paso del camino, creando un archivo visual que más tarde se convertiría en un documental visto por millones de personas. Durante esa estadía en Brasil, conocieron a Beatriz, una abogada especializada en derechos humanos que había dedicado su carrera a rescatar víctimas de trata. Beatriz se unió al equipo y aportó una red de contactos invaluable. Juntos lograron identificar varios lugares donde operaban redes similares. En uno de esos operativos, rescataron a 15 mujeres de distintas nacionalidades. Ninguna era Laura, pero cada rescate representaba una victoria pequeña en medio de la lucha. Una de las mujeres rescatadas en São Paulo, una colombiana llamada Andrea, mencionó que meses atrás había compartido espacio con una mexicana que hablaba de su familia con mucho cariño. Andrea recordaba que esa mujer había intentado escapar en una ocasión, pero fue capturada nuevamente y castigada severamente. Después de ese incidente, fue trasladada a otro lugar que Andrea no conocía. Este testimonio rompió el corazón de Teresa, imaginando el sufrimiento que su hija había experimentado, pero también reforzó su convicción de que Laura había luchado, que no se había rendido y que merecía que ellos tampoco lo hicieran. La investigación reveló que la red operaba con una estructura compleja, utilizando empresas fachada, documentos falsificados y complicidad de funcionarios corruptos en distintos niveles. Los traslados se realizaban en vehículos particulares, pequeñas embarcaciones fluviales en zonas fronterizas y vuelos comerciales donde las víctimas viajaban bajo amenazas constantes. La magnitud del problema era abrumadora, pero cada testimonio recogido ayudaba a las autoridades a armar el rompecabezas. Hacia finales de 2019, la presión internacional comenzó a dar frutos. Varios países mejoraron su cooperación. Se realizaron arrestos de personas clave en la red y se rescataron decenas de víctimas. La familia Díaz había logrado visibilizar no solo el caso de Laura, sino la realidad de miles de mujeres latinoamericanas atrapadas en situaciones similares. Organizaciones internacionales reconocieron su labor y les brindaron apoyo para continuar la búsqueda. Sin embargo, el rastro de Laura seguía siendo esquivo. Cada pista parecía llevarlos a un callejón sin salida, a un nuevo país, a una nueva ciudad. La búsqueda se había convertido en una carrera contra el tiempo y contra una red que parecía siempre estar un paso adelante. Teresa, Sofía y Rubén sabían que el camino sería largo, pero también sabían que rendirse no era una opción. Laura estaba en algún lugar, y ellos seguirían buscándola hasta encontrar respuestas. El año 2020 llegó con una pandemia global que paralizó al mundo entero. Las fronteras se cerraron, los vuelos se cancelaron y las investigaciones internacionales se vieron gravemente afectadas. Para la familia Díaz, esta situación representó un obstáculo devastador en su búsqueda de Laura.
Teresa, confinada en su casa de Guadalajara, pasaba las horas mirando las fotografías de su hija, rezando y manteniendo contacto con las organizaciones a través de videollamadas. La distancia física no disminuyó su determinación, pero sí añadió una capa adicional de angustia a un proceso ya de por sí doloroso. Sofía utilizó el tiempo de confinamiento para trabajar intensamente en el documental sobre Laura. Revisó horas de grabaciones, entrevistas y material recopilado durante los últimos años. El proyecto se convirtió en su forma de mantener viva la búsqueda cuando el mundo parecía haberse detenido. Rubén, por su parte, intensificó el trabajo digital. Con más tiempo para investigar desde casa, profundizó en foros, páginas web y redes clandestinas en Internet. La tecnología se convirtió en su principal herramienta cuando el contacto físico ya no era posible. Durante esos meses de pandemia, Rubén logró establecer contacto con un grupo internacional de hackers activistas que colaboraban con organizaciones de derechos humanos. Este colectivo, conocido como Digital Rescue, se especializaba en rastrear contenido ilegal en Internet y ayudar a identificar víctimas de trata. Compartió con ellos toda la información disponible sobre Laura, las capturas del video original, fechas, ubicaciones aproximadas y testimonios recopilados. El equipo se comprometió a ayudar sin pedir nada a cambio, motivados únicamente por la causa. En agosto de 2020, Digital Rescue encontró algo. Analizando metadatos de archivos antiguos en servidores ocultos, identificaron una serie de videos que compartían características técnicas similares al material donde aparecía Laura. Los archivos habían sido subidos desde direcciones IP vinculadas a una ciudad brasileña llamada Manaus, en el corazón de la Amazonía. Era una pista frágil pero prometedora. Manaus era conocida por ser un punto de tránsito en rutas de trata debido a su ubicación geográfica estratégica, cerca de fronteras con Colombia, Perú y Venezuela. Teresa sintió un impulso renovado al recibir esta información. Aunque las restricciones de viaje seguían vigentes, comenzó a planear cómo llegar a Manaus en cuanto fuera posible. Mientras tanto, Beatriz, la abogada brasileña que se había sumado al equipo, contactó a autoridades locales en Manaus para alertarlos sobre las pistas. La respuesta fue tibia. Las autoridades argumentaban limitaciones por la pandemia y falta de recursos específicos. Sin embargo, algunas organizaciones civiles en la región aceptaron colaborar. A finales de 2020, cuando las restricciones comenzaron a flexibilizarse ligeramente, Rubén y Beatriz viajaron a Manaus. Teresa quiso acompañarlos, pero su salud se había deteriorado durante los meses de confinamiento y el médico le recomendó no realizar viajes largos. Fue una decisión difícil, pero confió en que Rubén y Beatriz serían sus ojos y manos en el terreno. Sofía se quedó con su tía, cuidándola y manteniéndola informada de cada avance. Manaus los recibió con un calor húmedo asfixiante. La ciudad se extendía entre la selva y el río, un contraste de modernidad y naturaleza salvaje. Rubén y Beatriz se reunieron con activistas locales que conocían los barrios donde operaban redes de explotación. Visitaron zonas portuarias, mercados y áreas residenciales donde los testimonios sugerían actividad sospechosa. En cada lugar mostraban la fotografía de Laura, preguntaban, escuchaban. Algunos negaban con la cabeza, otros desviaban la mirada, y unos pocos compartían retazos de información. Un pescador llamado Juan recordaba haber visto mujeres extranjeras en un edificio cerca del puerto, mujeres que parecían estar vigiladas constantemente. Una comerciante mencionó que años atrás había escuchado a una de esas mujeres hablar español con acento mexicano en una tienda, pero nunca más la volvió a ver. Los testimonios eran vagos, fragmentados por el tiempo y el miedo,
pero dibujaban un panorama coherente con las pistas que habían seguido. Con ayuda de los activistas, lograron identificar dos edificios sospechosos. Uno de ellos había sido abandonado recientemente, las ventanas estaban rotas y el interior saqueado. El otro seguía operando bajo la fachada de un hostal económico. Beatriz coordinó con la Policía Federal para realizar una inspección legal del lugar. El operativo se llevó a cabo en diciembre de 2020, rescatando a 4 mujeres que vivían en condiciones deplorables. Ninguna era Laura, pero 2 de ellas, una peruana y una colombiana, confirmaron que meses atrás había estado allí una mujer mexicana. El testimonio más revelador vino de la mujer colombiana, llamada Lucía. Ella describió que la mexicana dibujaba en cualquier superficie que encontraba, papeles, cartones, incluso en las paredes. Lucía recordaba un dibujo en particular, un paisaje de montañas con un sol grande en el horizonte y la palabra hogar escrita debajo. Ese dibujo había permanecido en una pared hasta que los dueños del lugar lo borraron. Lucía también mencionó que la mujer mexicana fue trasladada nuevamente a principios de 2020, justo antes de que comenzara la pandemia. El destino mencionado por los captores fue Venezuela. La noticia golpeó duramente a Rubén. Venezuela representaba un desafío aún mayor debido a la crisis política, económica y social que atravesaba el país. Las instituciones estaban debilitadas. La cooperación internacional era limitada y las redes criminales operaban con mayor impunidad. Sin embargo, no había marcha atrás. Rubén compartió la información con Teresa y Sofía mediante una videollamada que se extendió por horas, entre lágrimas, planes y oraciones. En los primeros meses de 2021, cuando las vacunas comenzaron a distribuirse y las fronteras reabrieron gradualmente, el equipo empezó a planear el viaje a Venezuela. Beatriz contactó a organizaciones humanitarias que trabajaban en el país, mientras Rubén estableció comunicación con periodistas y activistas venezolanos. La campaña en redes sociales cobró nueva fuerza, esta vez enfocada en alertar a la población venezolana sobre el caso de Laura. Miles de personas compartieron su fotografía con el hashtag actualizado. Teresa, aunque físicamente debilitada, participaba activamente desde Guadalajara. Concedía entrevistas virtuales, hablaba en conferencias sobre trata de personas y se había convertido en una voz respetada en el movimiento. Su historia inspiró a otras madres de desaparecidas a no rendirse, a organizarse y exigir justicia. En México, su caso contribuyó a que se aprobaran nuevas leyes para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas en el extranjero y fortalecer la cooperación internacional. En abril de 2021, Rubén, Beatriz y un pequeño equipo de apoyo ingresaron a Venezuela por la frontera con Colombia. El viaje fue complejo, lleno de controles y dificultades logísticas. Llegaron a Caracas, donde se reunieron con activistas locales que enfrentaban riesgos diarios en su labor de defender derechos humanos. La situación en el país era difícil: escasez, inflación, servicios públicos colapsados. Pero en medio de esa adversidad, encontraron personas extraordinarias dispuestas a ayudar. Siguiendo las pistas proporcionadas por Lucía, se concentraron en zonas del estado Táchira y Zulia, regiones fronterizas conocidas por ser rutas de tráfico de personas. Visitaron comunidades, hablaron con líderes locales y colaboraron con refugios que acogían a víctimas de violencia. En uno de esos refugios, conocieron a Isabel, una joven venezolana que había escapado de una red de explotación apenas semanas atrás. Isabel mencionó haber conocido a una mujer mexicana en un lugar cerca de la frontera con Colombia. Según Isabel, la mujer mexicana estaba muy delgada, enferma y parecía haber perdido la esperanza. Hablaba poco,
Pero en una ocasión le confió que llevaba años lejos de casa y que ya no sabía si su familia seguía buscándola. Isabel recordaba que la mujer mencionó el nombre de Teresa y que dibujaba flores en los márgenes de cualquier papel que encontraba. Este testimonio conmovió profundamente a Rubén. Sabía que ese detalle de las flores era característico de Laura, quien desde niña había llenado sus cuadernos con dibujos florales. Isabel proporcionó detalles sobre la ubicación aproximada donde había visto a la mujer mexicana. Era una zona rural, de difícil acceso, controlada por grupos irregulares. Viajar allí representaba un riesgo significativo, pero Rubén estaba decidido. Con ayuda de guías locales y tomando precauciones extremas, el equipo se adentró en la zona. Encontraron una casa abandonada que coincidía con la descripción de Isabel. En una de las paredes, todavía visibles aunque borrosos, había dibujos de flores. Rubén fotografió cada detalle. Su corazón latía con fuerza. Los vecinos de la zona confirmaron que semanas atrás había habido mujeres en esa casa, pero habían sido trasladadas nuevamente. El rumor era que las llevaron de regreso a Colombia. Era un círculo que parecía no tener fin, un laberinto donde Laura era movida constantemente de un lugar a otro, siempre fuera del alcance de quienes la buscaban. Sin embargo, cada testimonio confirmaba que Laura había estado viva hasta al menos principios de 2021. Eso mantenía viva la esperanza. El equipo regresó a Colombia siguiendo el rastro. En junio de 2021, colaborando nuevamente con las autoridades colombianas, participaron en un operativo en una zona rural cerca de Cúcuta. Rescataron a 12 mujeres, ninguna era Laura, pero una de ellas, al ver la fotografía, confirmó haberla conocido semanas atrás. La mujer había sido trasladada hacia el interior del país, posiblemente hacia Medellín o Cali. El rastro continuaba fresco, pero esquivo. La búsqueda se había convertido en una persecución interminable. Cada país, cada ciudad, cada testimonio acercaba y alejaba a la familia de Laura simultáneamente. Teresa, desde Guadalajara, mantenía la fe inquebrantable. Sofía había terminado el documental y lo estrenó en plataformas digitales, alcanzando millones de visualizaciones y generando conciencia global sobre el problema de la trata de personas. Rubén seguía en el terreno, moviéndose entre países, coordinando con autoridades y organizaciones, dedicando cada momento de su vida a encontrar a su sobrina. En septiembre de 2021, un giro inesperado trajo nueva esperanza. Una mujer que había visto el documental de Sofía contactó desde Argentina afirmando haber conocido a Laura en Buenos Aires a mediados de 2021. La mujer, llamada Mónica, había estado en una situación similar y logró escapar con ayuda de una organización local. Recordaba claramente a Laura porque compartieron habitación durante semanas. Mónica describió que Laura hablaba constantemente de su familia, que mantenía la esperanza de algún día regresar a México, pero que físicamente estaba muy deteriorada. Según Mónica, Laura fue trasladada nuevamente. Esta vez, el destino mencionado fue Uruguay. El equipo se movilizó inmediatamente hacia Uruguay, trabajando con autoridades y organizaciones locales. En octubre de 2021, después de semanas de investigación, identificaron un lugar en Montevideo donde operaba una red similar. El operativo rescató a 7 mujeres. Laura no estaba entre ellas, pero los indicios sugerían que había estado allí apenas días antes de ser trasladada nuevamente. Era una carrera contra el tiempo, contra una organización que parecía tener recursos ilimitados y conexiones en todos los países. Pero la familia Díaz no estaba sola. Miles de personas en toda América Latina seguían el caso, compartían información, organizaban vigilias y presionaban a sus gobiernos para actuar.
La historia de Laura se había convertido en un movimiento. El invierno de 2021 trajo consigo un frío intenso a Montevideo, pero también una determinación renovada en el equipo que buscaba a Laura Díaz. Rubén, quien había envejecido visiblemente durante los 8 años de búsqueda, se reunió con autoridades uruguayas y con representantes de Interpol para coordinar esfuerzos. Las pistas los habían llevado en círculos por todo el continente, pero cada testimonio confirmaba que Laura seguía viva, seguía moviéndose, seguía resistiendo. Esa certeza era tanto un consuelo como una tortura para Teresa, quien desde Guadalajara mantenía una rutina diaria de llamadas, oraciones y participación en grupos de apoyo para familias de desaparecidos. La información más reciente sugería que Laura había sido vista en las afueras de Montevideo, en una zona semirural donde operaba un pequeño prostíbulo disfrazado como casa de masajes. Las autoridades uruguayas, respondiendo a la presión internacional y al seguimiento mediático del caso, organizaron un operativo coordinado con participación de la policía especializada y organizaciones civiles. El equipo ingresó al lugar en las primeras horas de la mañana de noviembre, rescatando a 5 mujeres que vivían en condiciones deplorables. Ninguna era Laura, pero una de ellas, una brasileña llamada Renata, proporcionó información crucial que cambiaría el rumbo de la investigación. Renata explicó que Laura había estado efectivamente en ese lugar durante casi 3 semanas, pero fue trasladada urgentemente cuando los operadores de la red se enteraron de que las autoridades estaban investigando la zona. Renata recordaba que Laura le había confiado algo importante. Tenía un tatuaje pequeño que se había hecho en secreto años atrás durante uno de sus traslados. Era una flor de cempasúchil, símbolo mexicano de memoria y vida, ubicada en su muñeca izquierda. Se lo había hecho en un momento de rebeldía silenciosa como forma de mantener su identidad viva. Ese detalle, nunca antes mencionado porque Laura no tenía ese tatuaje cuando desapareció, se convirtió en un elemento clave para identificarla. Además, Renata reveló que los captores mencionaron que el siguiente destino de Laura sería Chile, específicamente la zona de Valparaíso, donde la red tenía conexiones con locales que operaban cerca del puerto. Esta información se compartió inmediatamente con autoridades chilenas. Por primera vez en años, el equipo sentía que estaban apenas un paso detrás de Laura, no meses o años. La ventana de oportunidad era estrecha, pero existía. Teresa, al escuchar sobre el tatuaje de la flor de cempasúchil, rompió en llanto. Era típico de Laura, su forma de mantener viva la conexión con sus raíces, incluso en las circunstancias más oscuras. La flor de cempasúchil había sido siempre especial en su familia, parte de las celebraciones de Día de Muertos, donde honraban a los ancestros. Saber que Laura llevaba ese símbolo en su piel era como recibir un mensaje a través del tiempo y la distancia. En diciembre de 2021, Rubén y Beatriz viajaron a Chile. Llegaron a Valparaíso en pleno verano austral, con el sol brillando sobre las coloridas casas que trepaban por los cerros del puerto. Trabajaron intensamente con la Policía de Investigaciones de Chile y con organizaciones locales especializadas en trata de personas. La búsqueda se concentró en una zona específica cerca del puerto, donde testimonios indicaban actividad sospechosa relacionada con explotación sexual. El 15 de diciembre de 2021, después de días de vigilancia, las autoridades chilenas realizaron un operativo simultáneo en 3 direcciones vinculadas a la red. Rescataron a un total de 11 mujeres de distintas nacionalidades: brasileñas, peruanas, colombianas y venezolanas. Entre ellas, había una mujer delgada, de mirada perdida, con el cabello corto y teñido de un color castaño oscuro que no era su tono natural. Tenía en la muñeca izquierda
un tatuaje pequeño de una flor de cempasúchil. Cuando los oficiales le preguntaron su nombre, la mujer vaciló. Había usado tantos nombres falsos durante tantos años que su propia identidad se había desdibujado. Finalmente, con voz apenas audible respondió: «Laura, me llamo Laura Díaz». Las palabras resonaron en el lugar como un eco que atravesaba el tiempo. Rubén, quien había sido informado del operativo pero esperaba en un vehículo afuera, fue llamado para confirmar la identificación. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era ella. Después de 8 años, 3 meses y 14 días desde su desaparición, Laura Díaz había sido encontrada. El momento fue abrumador. Laura, físicamente debilitada y emocionalmente marcada por años de trauma, no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo. Había vivido tanto tiempo bajo control, amenazas y desesperanza que la posibilidad de libertad parecía irreal. Rubén se acercó lentamente, identificándose con voz quebrada. «Laura, soy yo, tu tío Rubén. Tu mamá Teresa nunca dejó de buscarte. Estamos aquí para llevarte a casa». Laura lo miró con ojos llenos de confusión y lágrimas, como si estuviera despertando de una pesadilla interminable. Los protocolos de rescate se activaron de inmediato. Laura fue trasladada a un centro médico donde recibió atención especializada. Los exámenes revelaron desnutrición, infecciones crónicas y traumas físicos acumulados durante años de abuso. Pero estaba viva, estaba a salvo, y eso era lo que importaba. Psicólogos especializados en víctimas de trata comenzaron a trabajar con ella, entendiendo que el proceso de recuperación sería largo y complejo. Teresa recibió la noticia por una videollamada que Sofía organizó desde el hospital en Chile. Ver el rostro de su hija después de tanto tiempo fue un momento que ninguna palabra podía describir adecuadamente. Teresa lloró, rió, rezó y agradeció simultáneamente. Laura, aunque todavía procesando la realidad, logró decir: «Mamá, perdón por tardar tanto en volver». Teresa respondió entre sollozos: «No tienes nada que perdonar, mi amor. Lo importante es que estás viva». Las autoridades chilenas, mexicanas y de Interpol iniciaron investigaciones profundas sobre la red que había mantenido a Laura y a decenas de otras mujeres bajo explotación durante años. Los arrestos comenzaron en múltiples países, desmantelando parte significativa de la organización. Los testimonios de Laura y de las otras mujeres rescatadas fueron fundamentales para identificar a los responsables, rutas de operación y mecanismos de control. El caso tomó dimensión internacional, con medios de todo el mundo cubriendo el rescate. Sin embargo, el camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Laura permanece en Chile durante semanas, recibiendo tratamiento médico y psicológico antes de estar en condiciones de viajar a México. Teresa, a pesar de su delicada salud, viajó a Chile en enero de 2022 para estar con su hija. El reencuentro en persona fue profundamente emotivo. Se abrazaron en silencio durante largos minutos, sin necesidad de palabras. Sofía documentó ese momento con lágrimas en los ojos, sabiendo que el documental que había creado había sido parte fundamental para mantener el caso visible y lograr este desenlace. En febrero de 2022, Laura finalmente regresó a México. El vuelo llegó al aeropuerto de Guadalajara una tarde soleada. A pesar de que la familia había solicitado privacidad, decenas de periodistas y simpatizantes esperaban en el aeropuerto. Laura, tomada de la mano de su madre, caminó lentamente hacia la salida. Su rostro mostraba el peso de los años perdidos, pero también un atisbo de esperanza renovada. Los meses siguientes fueron de ajuste y sanación. Laura continuó recibiendo terapia psicológica especializada para trabajar el trauma complejo que había experimentado. Participó voluntariamente en las investigaciones judiciales,
brindando testimonios que ayudaron a condenar a varios miembros de la red. Su valentía al hablar, a pesar del dolor, fue reconocida por organizaciones de derechos humanos. En mayo de 2022, Laura aceptó dar su primera entrevista pública junto a su madre y prima. Habló con voz serena pero firme sobre la importancia de no olvidar a las miles de mujeres que siguen desaparecidas, que siguen atrapadas en redes de explotación. «Yo tuve la suerte de tener una familia que nunca se rindió», dijo, «pero hay muchas mujeres que no tienen esa suerte, cuyos nombres nadie conoce, cuyos rostros nadie busca. Ellas también merecen ser encontradas, merecen volver a casa». Las palabras de Laura resonaron profundamente. Teresa, Sofía y Rubén continuaron su trabajo de activismo, ahora con Laura como parte del equipo. Juntos fundaron una organización llamada Flores de Cempasúchil, dedicada a apoyar la búsqueda de mujeres desaparecidas en México y en el extranjero y a brindar apoyo integral a sobrevivientes de trata. La organización creció rápidamente, ayudando a otras familias a navegar los complejos procesos de búsqueda internacional. El documental de Sofía fue actualizado con el capítulo del rescate y se convirtió en una herramienta educativa utilizada en escuelas, universidades y programas de capacitación para autoridades. Ganó varios premios internacionales, pero más importante aún, contribuyó a cambios en políticas públicas sobre trata de personas en varios países latinoamericanos. Laura comenzó lentamente a reconstruir su vida. Retomó sus estudios de arte a través de clases en línea, encontrando en el dibujo una forma de procesar su experiencia y expresar emociones difíciles de verbalizar. Sus obras, profundas y conmovedoras, comenzaron a exhibirse en galerías pequeñas, con toda la recaudación destinada a apoyar a otras sobrevivientes. La relación entre Laura y Teresa se fortaleció de maneras nuevas. Ambas habían cambiado irreversiblemente, pero encontraron formas de conectar a través del dolor compartido y la esperanza renovada. Las conversaciones no siempre eran fáciles. Había días oscuros donde el trauma parecía insuperable, pero también había momentos de luz, de risas compartidas, de pequeñas victorias cotidianas. Rubén, quien había dedicado 8 años de su vida a la búsqueda, finalmente pudo descansar sabiendo que había cumplido la promesa que se hizo a sí mismo el día que Laura desapareció. Su salud se había deteriorado durante los años de viajes y estrés constante, pero encontró paz en saber que Laura estaba en casa. Siguió colaborando con la organización, ahora desde un rol más administrativo, usando su experiencia para guiar a otras familias. Sofía canalizó su experiencia en una segunda carrera como documentalista especializada en derechos humanos. Su trabajo sobre Laura le abrió puertas para contar otras historias de injusticia y lucha, siempre con el mismo compromiso de dignidad y verdad que había mostrado con su prima. En noviembre de 2022, en el Día de Muertos, la familia Díaz organizó una ceremonia especial en Guadalajara. Montaron un altar no solo para honrar a sus ancestros fallecidos, sino también para recordar a las mujeres que siguen desaparecidas. El altar estaba cubierto de flores de cempasúchil, fotografías y velas. Laura colocó en el centro un dibujo que había creado, un retrato colectivo de todas las mujeres que había conocido durante su cautiverio, mujeres cuyos nombres y rostros quería que el mundo recordara. La ceremonia fue abierta al público y asistieron cientos de personas, familias de otros desaparecidos, activistas, sobrevivientes, autoridades y ciudadanos comprometidos con la causa. Fue un momento de memoria, dolor, pero también de solidaridad y esperanza colectiva. Teresa habló frente a la multitud, su voz firme a pesar de las lágrimas. Cada persona desaparecida tiene un nombre, una historia, una familia que la espera.
No podemos permitir que el silencio y la indiferencia sigan ganando. Tenemos que seguir buscando, seguir exigiendo justicia, seguir recordando. El caso de Laura Díaz dejó un legado que trascendió su historia personal. Contribuyó a reformas legislativas en México para mejorar la cooperación internacional en casos de desaparición y trata. Inspiró la creación de protocolos más efectivos para la búsqueda de personas en el extranjero. Generó conciencia sobre la magnitud del problema de la trata de personas en América Latina y la necesidad de abordarlo como una crisis de derechos humanos. Para Laura, el proceso de sanación continuó siendo complejo y no lineal. Había días buenos y días difíciles, momentos de progreso y momentos de retroceso, pero estaba rodeada de amor, apoyo profesional y una red de personas que la acompañaban sin juzgarla. Aprendió a vivir con las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, entendiendo que sanar no significaba olvidar, sino aprender a cargar las experiencias de formas que permitieran seguir adelante. En 2023, Laura tomó la decisión de estudiar psicología con especialización en trauma. Quería usar su experiencia para ayudar a otras sobrevivientes, para ser la voz que ella necesitó escuchar durante sus años más oscuros. Comenzó lentamente, con clases en línea, avanzando a su propio ritmo. Teresa la apoyó incondicionalmente, celebrando cada pequeño logro como la victoria que realmente era. La organización Flores de Cempasúchil creció hasta tener presencia en varios estados de México y enlaces con organizaciones en 10 países latinoamericanos. Ayudaron en la búsqueda de decenas de personas desaparecidas, logrando localizar a algunas y brindando apoyo a las familias de todas. Crearon refugios especializados para sobrevivientes de trata, ofreciendo atención médica, psicológica, legal y programas de reinserción social. El día que Laura cumplió 30 años, en 2024, celebró con su familia en la misma casa de Guadalajara donde había crecido. La habitación que Teresa mantuvo intacta durante años, ahora había sido transformada en un estudio de arte donde Laura pasaba horas creando. El pastel estaba decorado con flores de cempasúchil hechas en azúcar. Cuando sopló las velas, Teresa la abrazó susurrando: «Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, a pesar de todo». Laura respondió: «Lo logré porque nunca me dejaste sola, mamá. Nunca». La historia de Laura Díaz es la historia de una familia que convirtió el dolor en acción, la desesperación en determinación y el silencio en un grito colectivo por justicia. Es también la historia de miles de mujeres que siguen esperando ser encontradas, cuyos nombres merecen ser dichos en voz alta, cuyas vidas importan. Es un recordatorio de que detrás de cada estadística hay un ser humano con sueños, miedos, familia y el derecho fundamental a la libertad y la dignidad. En las paredes de la organización Flores de Cempasúchil hay un mural pintado por Laura. Muestra cientos de rostros de mujeres, algunos con nombres debajo, otros sin identificar aún. En el centro del mural hay una frase escrita en letras doradas: «Mientras haya alguien que busque, habrá esperanza». Esa frase resume el legado que la familia Díaz construyó a partir del dolor más profundo que puede experimentar un ser humano. Teresa, ahora con la salud más estable gracias al alivio emocional de tener a su hija en casa, dedica sus días a trabajar con otras madres de desaparecidos. Comparte su experiencia, ofrece consuelo y mantiene viva la convicción de que rendirse nunca es una opción. Sofía continúa documentando historias de búsqueda y justicia, dando voz a quienes no la tienen. Rubén, aunque con limitaciones físicas, sigue siendo el estratega que conecta pistas, coordina con autoridades y nunca deja de creer en el poder de la perseverancia. Laura sigue dibujando, estudiando,
sanando. Algunos días son más difíciles que otros, pero cada día que despierta en su casa, rodeada de amor, es una victoria sobre la oscuridad que intentó consumirla. Su historia no tiene un final perfecto porque el trauma no desaparece completamente, porque las cicatrices permanecen, porque miles de mujeres siguen desaparecidas. Pero es una historia de resistencia, de amor inquebrantable, de justicia perseguida sin descanso. En cada flores de cempasúchil que florece en el altar de Día de Muertos, en cada vela encendida por una desaparecida, en cada familia que se niega a rendirse, vive el espíritu de esta búsqueda. La historia de Laura Díaz nos recuerda que incluso en la noche más oscura, mientras exista amor y determinación, siempre habrá una luz que guíe el camino a casa.